Bienvenidos. Luz y arte. Cultura, magia, tradición. En un principio todo estaba en calma, en silencio, todo inmóvil, callado y vacía la extensión del cielo. No se manifestaba la faz de la tierra, solo estaban el mar en calma y el cielo en toda su extensión. Siglo XIV después de Cristo. En una pequeña isla del lago Texcoco, los primeros aztecas encuentran su tierra prometida. Un grupo de cazadores proveniente del norte, que en menos de 200 años levantó un imperio de 500.000 kilómetros cuadrados. Conquistaron a las grandes civilizaciones de Mesoamérica, ocuparon sus territorios y heredaron sus creencias y sus conocimientos milenarios. Su vertiginoso ascenso, su colosal expansión y su trágica caída constituyen uno de los episodios más dramáticos de la historia de la humanidad. ¿Cuál es el origen de este misterioso pueblo? ¿Qué extraña fuerza los llevó a creerse elegidos por los dioses? ¿Cuál era el secreto que hizo de sus ejércitos una fuerza invencible? ¿Y por qué en apenas 2 años cayeron ante un reducido grupo de españoles? Los aztecas consiguieron en solo un siglo levantar el imperio más grande de la historia de Mesoamérica. Hicieron propios los dioses y los conocimientos de los pueblos conquistados y los obligaron a tributar para engrandecer el esplendor de Tenochtitlan, la capital de su imperio. Nadie discutía el poder de los aztecas, pero en el año 1519, a bordo de misteriosas naves, desembarcaron en las costas de Veracruz enigmáticos extranjeros que muy pronto se convertirían en los nuevos amos del mundo mesoamericano. Después de la conquista, los españoles transformarían a la fortaleza de San Juan de Ulúa en el puerto desde donde partían los fastuosos cargamentos de oro y plata hacia Europa. El último tramo de la exploración persigue los pasos de Hernán Cortés para entender cómo logró conquistar, en solo 2 años, a uno de los imperios más poderosos de América. Aquí comenzó el trágico final de los aztecas. Un antiguo mito cuenta que el gran hombre dios Quetzalcóatl partió desde la costa de Veracruz hacia el oriente y que por ese mismo lugar volvería para reclamar el control de Mesoamérica. Al llegar Cortés, todos creyeron que la legendaria serpiente emplumada había regresado. Cortés descubrió un nuevo mundo y comprendió rápidamente que tenía una oportunidad única para apoderarse de él. No iba a permitir que nada se interpusiera en su camino. Según la leyenda, poco después de haber desembarcado, el capitán español ordenó quemar sus naves
para evitar que sus soldados abandonen su ambiciosa empresa. El lecho marino de Veracruz atesora restos de los innumerables naufragios sufridos por los primeros españoles que se aventuraron en el desconocido universo mesoamericano. Los antiquísimos tesoros que se encuentran en el fondo marino de Veracruz aportan pistas contundentes para entender tanto la forma de vida de los antiguos tripulantes españoles, como así también sus intenciones de conquista. La arqueología subacuática denomina pecios a cada uno de los naufragios que se conservan bajo las aguas. Llamativamente, las piezas arqueológicas mejor conservadas en las profundidades de Veracruz forman parte de una de las mayores ventajas que tenían los españoles con respecto a los aztecas: el manejo del metal y las poderosas armas de fuego, sus letales arcabuces y sus mortíferos cañones. ¿Habrá sido el armamento español lo que selló el final del Imperio Azteca? ¿Qué tan cruciales fueron las estrategias implementadas por Hernán Cortés para llevar a cabo la conquista? Más allá de la verdadera suerte que hayan corrido las naves con las que Cortés alcanzó el suelo mexicano por primera vez, la leyenda permite imaginar al capitán español como un hombre dispuesto a todo por alcanzar la gloria. Sin sus navíos, sus soldados no tenían escapatoria. Solo podían vencer o morir. La primera parada en la ruta del conquistador fue la capital del reino totonaca, la ciudad de Zempoala. Allí, Cortés descubrió que este pueblo llevaba décadas pagando tributo a los aztecas. Hábilmente, Cortés ofreció liberarlos del yugo imperial a cambio de que destruyeran sus símbolos religiosos y juraran lealtad al reino español. Aseguró que su Dios era único y todopoderoso. Increíblemente, los totonacas aceptaron el trato y aportaron 13,000 hombres al misterioso señor, que todos confundían con Quetzalcóatl. El nuevo ejército marchó hacia el reino de Tlaxcala, quienes una vez vencidos se aliaron también a los españoles. El próximo paso acercó a los conquistadores a solo 100 kilómetros de distancia de la capital azteca, a la ciudad sagrada de Cholula, un legendario enclave religioso de adoradores de la serpiente emplumada. Al llegar Cortés, exigió reunirse con los supremos sacerdotes y la nobleza guerrera del lugar, y llevó a cabo una de las más brutales masacres de la conquista. El nuevo ejército de Cortés contaba con más de 20,000 aliados indígenas, 450 soldados españoles, decenas de caballos y sus poderosas armas de fuego. Pero la milicia azteca era la fuerza más poderosa del Nuevo Mundo. ¿Qué fue lo que selló el fatídico destino del Imperio Azteca? ¿Fueron las modernas armas españolas la pieza clave que posibilitó la conquista? En el año 1519, el capitán español Hernán Cortés desembarcó en las costas de Veracruz. Rápidamente, convenció a los pueblos tlaxcaltecas y totonacas de avanzar junto a él para derrotar al Imperio Azteca. Pero la empresa era ambiciosa. El ejército mexica era la fuerza más poderosa de Mesoamérica. ¿Fueron entonces las modernas armas españolas la causa del súbito final del Imperio Azteca? A comienzos del siglo XVI, la brecha tecnológica entre Europa y América era abismal. Un guerrero azteca contaba con armaduras de algodón para su defensa y lanzas, flechas y bastones con filos de obsidiana para el ataque. En cambio, un soldado español estaba protegido por los impenetrables petos de metal y atacaba con mortíferas espadas, arcabuces y alabardas. La mayor ventaja tecnológica del arsenal español frente al azteca eran las armas de fuego. La expedición de Cortés portaba una decena de cañones
y un centenar de arcabuces, pero su efectividad era baja. Los guerreros aztecas rápidamente implementaron avances en zigzag y lograron contrarrestar los ataques. Finalmente, el arma que marcó una diferencia fue la espada. Antes de la llegada de los españoles, los hechiceros del emperador azteca Moctezuma II identificaron 8 presagios funestos. El primero de ellos fue un cometa que surcó el cielo de Tenochtitlan. ¿Se habrá aprovechado Cortés de esta misteriosa profecía? Luego de la masacre de Cholula, inició la marcha hacia la capital azteca, y los intentos de Moctezuma por detenerlo fueron en vano. Finalmente, el 8 de noviembre de 1519, el ejército de Cortés ingresó a Tenochtitlan y el capitán español se reunió con el emperador azteca. Sugestivamente, según el calendario mesoamericano, ese era el día de Quetzalcóatl. Moctezuma II decidió hospedar a los misteriosos extranjeros en el palacio de su padre, Axayácatl. Los españoles habían secuestrado al emperador Moctezuma II y para aleccionar a los aztecas llevan adelante la brutal masacre del Templo Mayor. Entonces, la rebelión estalla y Cortés emprende la huida por la actual calle de Tacuba. El ejército español se organiza en 3 columnas, cargados de armas y tesoros, pero a pesar de las precauciones, son descubiertos y atacados por decenas de canoas aztecas. El 30 de junio de 1520, el imperio azteca se levantó contra los españoles hasta casi exterminarlos. Gran parte de los soldados del ejército invasor perecieron en los canales de Tenochtitlan y los sueños conquistadores de Hernán Cortés parecían terminados. Malherido y con su ejército diezmado, el capitán español retrocedió hasta el reino de sus aliados tlaxcaltecas. Según el mito, los sabios del lugar atendieron y curaron a las tropas españolas. Hoy, en Tlaxcala, aún se practica la medicina tradicional que ayudó a los invasores a recuperarse. Al llegar a Tlaxcala, los sobrevivientes españoles fueron atendidos por los médicos tlaxcaltecas. Es probable que el temazcal haya sido una de las técnicas de curación que utilizaron, pero luego de la conquista, su uso fue prohibido por considerarlo un ritual pagano. Los sobrevivientes españoles fueron curados por la medicina tradicional tlaxcalteca y Cortés consiguió una segunda oportunidad para conquistar Tenochtitlan. El ejército conquistador recibió un refuerzo de cientos de españoles provenientes de la isla de Cuba. Entonces, Cortés tomó una decisión que le valdría la victoria final: atacar Tenochtitlan desde el agua. A 300 kilómetros de Tlaxcala, en el lago de Pátzcuaro, aún se utilizan las antiguas canoas con las que los aztecas intentaron defender la capital de su imperio. ¿Qué peso tuvieron las temibles armas de fuego en la batalla naval que determinó la conquista española? Luego de la noche triste, el ejército conquistador recibió el refuerzo de cientos de españoles provenientes de la isla de Cuba. Hernán Cortés había decidido la estrategia del contraataque, una fulminante batalla naval. Para llevarla adelante, ordenó construir bergantines con los restos de sus embarcaciones. A finales de julio de 1521, Cortés alcanzó las costas de Tenochtitlan. Su ejército estaba conformado por 800 españoles, decenas de miles de aliados indígenas y 8 poderosos bergantines. Ese día comenzó la batalla final. El fulminante asedio de Cortés a la capital azteca consistió en bloquear las calzadas que la unían al continente, destruir el acueducto que suministraba el agua dulce de la ciudad y finalmente atacar con los poderosos bergantines. Luego de 17 días de ataque ininterrumpido, los aztecas debieron rendirse. ¿Habrán sido las armas de fuego la causa principal de la victoria española? El ataque de Cortés fue aniquilador, y el 13 de agosto de 1521, el imperio azteca se rindió ante el ejército invasor.
Las armas de fuego, el despiadado bloqueo a la ciudad y el masivo apoyo de tlaxcaltecas y totonacas lograron doblegar a la mayor fuerza militar de Mesoamérica. Pero quizás sin saberlo, los conquistadores se vieron favorecidos por una devastadora arma biológica, la viruela. Desde la entrada española a Tenochtitlan se desató una letal epidemia que en solo un año terminó con la vida de decenas de miles de aztecas. Hoy la viruela fue erradicada como enfermedad. Algunos estudios indican que en el año 1519, al arribo de los españoles, la población de Mesoamérica alcanzaba los 25 millones de personas. En 10 años se redujo a 17 millones. En 40 años a 3 millones. Y a comienzos del siglo XVII a solo 1,5 millones de habitantes. En 100 años, la viruela y la brutalidad de la conquista exterminó a más del 90% de la población mesoamericana. Las mortales epidemias casi exterminan al pueblo azteca, y los 17 días que duró la batalla final destruyeron la ciudad. El emperador Cuauhtémoc cayó prisionero y fue mantenido con vida durante 3 años para que el pueblo colaborara en la reconstrucción de la Gran Tenochtitlan. Sobre los templos sagrados fueron construidas iglesias al nuevo dios de los conquistadores. La capital azteca sirvió de cimiento para la Nueva España. Hoy, en el Distrito Federal, conviven los restos de esos dos mundos que chocaron trágicamente y dieron nacimiento al actual pueblo de México. Bajo el piso del Museo Nacional de las Culturas se hallaron los restos del palacio donde quizás Moctezuma II, a pesar de los funestos presagios, decidió permitir la primera entrada de Cortés a Tenochtitlan. El 13 de agosto de 1521, luego de 17 días de una batalla atroz, el imperio azteca se rindió. Paradójicamente, la tierra prometida por su dios Huitzilopochtli fue escenario tanto del inicio como del final del colosal imperio. Huitzilopochtli fue el principal dios de los aztecas. Uno de los documentos fundamentales que narra el origen mítico del imperio representa a este dios solar como un bulto que la tribu azteca carga desde que abandonan la isla de Aztlán. ¿Cuál será el enigmático contenido del bulto sagrado? Huitzilopochtli fue el dios tribal que designó a los aztecas como pueblo elegido y quien los guió a lo largo de 200 años en su peregrinaje hasta la tierra prometida, una isla del lago Texcoco, donde fundarían la capital de su imperio, México Tenochtitlan. Luego de abandonar Aztlán, los aztecas debieron migrar durante más de 200 años hasta que finalmente hallaron su tierra prometida. Allí levantaron México Tenochtitlan, su ciudad capital. Hoy, en ese mismo lugar, el pueblo mexicano continúa con algunas de las tradiciones del legendario imperio. Cada 12 de diciembre, peregrinan hasta la base del Cerro Tepeyac. El fervor religioso azteca continúa vivo en sus descendientes. 700 años atrás, fue esa misma fe la que los impulsó a conseguir lo imposible: dejar de ser vasallos para convertirse, en solo 100 años, en los amos del Valle Mexicano. Su primer paso en su camino al poder fue apropiarse de las montañas sagradas de los alrededores del lago Texcoco. Para legitimar su poder, los aztecas debieron asimilar el culto a las deidades mesoamericanas. A más de 4,000 metros de altura, levantaron un inmenso adoratorio al gran dios de la lluvia, Tlaloc. Luego de la conquista, el panteón de dioses aztecas se fusionó con la religión de los conquistadores. Cuenta la leyenda que en el año 1531 apareció por primera vez la Virgen de Guadalupe, en el preciso lugar donde se encontraba el adoratorio de Coatlicue, una de las principales diosas aztecas. Así, la colonia española continuaba la tradición imperial mexica: asimilar los cultos y los conocimientos de los pueblos conquistados.
los aztecas lograron doblegar a las grandes civilizaciones de Mesoamérica. Sus escuadrones de élite, los caballeros Águila y Jaguar, fueron la fuerza militar más poderosa del México antiguo. Para alcanzar este alto rango, participaban de batallas rituales a las que llamaban guerras floridas. Sus principales adversarios fueron los tlaxcaltecas. Los aztecas eran imparables. Su arsenal militar no encontraba una fuerza que pudiera detenerlo. Gracias a su poderoso ejército, el imperio azteca se expandió a lo largo de más de 500,000 kilómetros cuadrados, desde el Golfo de México hasta la costa del Pacífico y de la impenetrable selva guatemalteca hasta las estepas desérticas del norte. Pero finalmente se enfrentó a una barrera inexpugnable, el reino purépecha. Los purépechas utilizaban este juego como entrenamiento para aquellos que querían ingresar al ejército purépecha. El bastón con el que se practicaba originalmente este juego tiene la misma dimensión de las armas que se utilizaban en el ejército. De ahí el origen bélico de este juego. En el reino purépecha, los aztecas vivieron una de las peores derrotas militares de su historia, y 40 años más tarde, los españoles los doblegarían para siempre. El choque trágico de estas dos civilizaciones dio inicio a un nuevo mundo. México es la fusión de la tradición europea y las profundas raíces de Mesoamérica que nutrieron al imperio mexica. La Virgen de Guadalupe simboliza la unión definitiva entre españoles y aztecas. La exploración conoció a las civilizaciones que forjaron el espíritu americano. El viaje concluye con la certeza de que un pueblo que tiene fe en sí mismo, en sus ancestros y en su tierra, es capaz de conseguir lo imposible.